Hagamos un ejemplo con respecto acerca de la razón señal a ruido y la distribución de probabilidad de la razón señal a ruido bajo desvanecimiento. Entonces, ejemplo. Se tiene una razón señal a ruido media del ambiente de 17,8 decibeles. Y se requiere al menos una razón señal a ruido que vamos a llamar gamma min de 7 decibeles para que la comunicación sea viable, para que la comunicación sea viable. Y esto es lo que se conoce, se define de la siguiente forma. Se dice que gamma entrega, que gamma barra entrega 10,8 decibeles de margen de cobertura. Es decir, la diferencia entre la razón señal a ruido mínima que necesita el sistema para funcionar y la razón señal a ruido media del ambiente la definimos como margen de cobertura, y por eso es que esta cápsula se llama margen de cobertura. Ahí está. Entonces, la pregunta que queremos contestar es: ¿qué porcentaje del tiempo o de localidades o de las localidades en el espacio, por supuesto, la razón señal a ruido está por debajo de este valor gamma min? No hemos dicho mucho sobre dónde o cuándo o por qué gamma min puede caer por debajo de un cierto nivel, pero lo que sí hemos dicho es que en el área local hay un desvanecimiento y estamos llegando a una formulación que ese desvanecimiento genera una razón señal a ruido, que es una variable aleatoria, y que en algunas ocasiones, que no sabemos bien en qué momento o en qué localidad, en algunas ocasiones esa razón señal a ruido no es suficiente. Vamos a estudiar un poquito más cómo se distribuye en el espacio y en el tiempo la razón señal a ruido, pero eso viene más adelante. Entonces, para responder esta pregunta, en el fondo lo que queremos es evaluar la función de acumulación de probabilidad de gamma de la razón señal a ruido, para un valor de gamma 0 que es igual a 7 decibeles, vale decir es igual a, en valores absolutos, 10 elevado a 7 partido por 10. Y esto es igual a 1 menos la exponencial de menos el valor de gamma 0, vale decir 10 elevado a 7 décimos, dividido por la razón señal a ruido media del ambiente, que es 10 elevado a 17,8 decibeles décimos.
Estamos convirtiendo todo a unidades absolutas y si calculan esto con la calculadora, lo que van a encontrar es que esto da exactamente 8%. Entonces, esto significa que el outage es 8%. Ahora fíjense que los números estos no son casuales. Los números, el margen de cobertura de 10,8, la diferencia en decibeles entre la resonancia al ruido media del ambiente y gamma min es de 10,8, es exactamente el valor que usamos en nuestro ejemplo acá. Para un outage de 8%, encontramos que la razón señala ruido, la razón entre gamma 0 y gamma barra tiene que tener una diferencia de 10,8 decibeles. Así que el cálculo que acabamos de hacer matemáticamente no es otra cosa que evaluar este ejemplo que ya habíamos hecho gráficamente, evaluando la curva sobre este gráfico logarítmico. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que sí es que aquí tenemos ahora la forma formal de calcular el outage. Vamos enseguida a un ejemplo en el que preguntamos la misma, planteamos la pregunta en forma al revés, ¿sí? Voy y vuelvo con el cambio de cápsula.